Con la primera luz del quinto día, al alba, mira al este. Brindo por un año de luz, esperanza y café. El sol no se ha puesto aún por última vez. Bienvenidas y bienvenidos al Cafetal. Miguel, bienvenido al Cafetal, tío. Pues nada, un placer estar aquí contigo, Josué, en el Cafetal. Tío, tenía muchas ganas y de hecho, como sabes, tenemos un café para cada invitado. Y este café es especial porque es el primer café en el que me introduje al mundo del café de especialidad. Es un Panamá y te lo quiero servir. Esperando que estamos ya con los días de más calorcito en Madrid. Digo, espero que este café nos entre bien y esté rico. No, perfecto. Además, preparado con los hielos y tal, una maravilla. Con naranjita y todo. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido? Pues bueno, bien. Un día, la verdad que normal, de diario, ¿no? Y bueno, pensando también un poco en este momento de relax y de poder charlar con un amigo aquí contigo y bueno, pues para hablar de lo divino y de lo humano, ¿no? Nunca mejor dicho. Eso sería muy especial. ¿Qué tal el congreso? ¿Divino, humano? Bueno, yo creo que el congreso es como... es un sitio humano, ¿no? O sea, además, humano en el buen sentido de la palabra. Creo que hay una humanidad dentro del congreso que no se ve o que no se percibe, no se puede percibir tampoco por la propia realidad de los medios de comunicación, de las redes, ¿no? Pero el Congreso de los Diputados, como cualquier institución, está compuesta por personas. Y lo que ocurre ahí, pues es producto de la humanidad, del humano, tanto lo bueno como lo malo. Pues qué guay, tío, porque la idea del cafetal es que hablemos de lo humano. Y en este caso del humano Miguel. Espero que te guste el café. Bueno, vamos a probarlo. Lánzate a él cuando quieras. Antes de contarte un poquillo más sobre él, que ahora me contarás qué te parece, también cuando vaya perdiendo temperaturilla la cosa y vaya cogiendo un poquito más de la naranja, cambiará el sabor. ¿Quién eres, de dónde vienes? ¿Quién soy, de dónde vengo? En la segunda faceta de tu pregunta, el de dónde vengo, yo vengo de mi infancia, yo vengo de los valores que he aprendido de mi familia, de los valores que me enseñaron también mis abuelas, ¿no? Creo que hay una generación entera que hemos vivido con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, hemos convivido en nuestras casas y yo creo que eso es muy importante porque muchas de las cosas que nos contaron cuando eres más mayor, quizás las valoras mucho más. ¿Y resuena, que sí? Sí, resuena más de lo que resonaba antes. Sí, sí. Pero vienes de Puerto Llano. Claro, no quería decirlo. Todos venimos de un lugar físico y yo creo que el Cafetal tampoco tiene la misión de hacer campaña de Puerto Llano, porque tú también vienes de Puerto Llano. Pero sí. Está bien decirlo. Es que imagínate que está ahora el alcalde ahí en su casa escuchando, claro. Y dice, pero ¿y esto, por qué no dice dónde viene? Claro, vengo de Puerto Llano y creo que eso también me identifica mucho por cómo soy, ¿no? Claro. Porque, bueno, es un lugar que como el que toda la persona que nos esté viendo, pues todos los lugares de su infancia, de sus primeros años, le marcan. En mi caso, pues de una ciudad industrial como es Puerto Llano, muy peleona y que bueno, pues gracias o a través de mis padres, pues también pues pude aprender o vivir desde muy pequeño la ciudad, porque mis padres estaban en el asociacionismo, mi madre fue presidenta de UNICEF en Puerto Llano. Siempre he vivido como muy cerca esa vinculación, podemos decir, política o social a la ciudad, a Puerto Llano en este caso. ¿Qué te lleva hoy a trabajar como político? Sí, bueno, yo creo que uno, en mi caso, yo voy a ser político toda mi vida y ahí me explico. Puedo ser político en una institución o político en una asociación. Entiendo que la política tiene que ser la concienciación con la polis, con la ciudad, y esa implicación hacia el movimiento, hacia la acción, hacia cambiar las cosas que no te gustan de la polis, ¿no? Y bueno, sí, precisamente esa infancia, o de ese origen, podemos decir, ha tenido que, a través de X razones, yo haya acabado en la política más profesional, en este caso en el Congreso de los Diputados. Voy a darle otro... Porfa, de hecho te cuento sobre este café. Este café es un geisha, que es una variedad que lo hace muy diferente y especial. ¿Qué detalles
de tu origen han influido más en quién eres hoy? Que ya nos adelantabas, ¿no? Eso de tus padres, su vinculación política. Si tuvieras que señalar un par de cosas de tu origen que dijeras, esto me ha influido sobre todo a ser quien soy hoy, ¿qué dirías? Pues más que un símbolo fue un proceso, igual que el café. Creo que fue un proceso que se inicia, pues eso, cuando soy pequeño, cuando veo un poco esa vida social y veo que me gusta. Ajá. Y en mi caso creo que no fue un proceso bastante natural, ¿no? No fue algo disruptivo, que ocurriese algún acontecimiento y tuviese esa concienciación social, ¿no? Sí, Y por lo tanto lo que puedo decir es que ese proceso pues, fue madurándose, madurándose en el tiempo, como el café, pues hasta hoy en día. Pero evidentemente la plantación primera pues es la importante, la de, en este caso, mi familia, ¿no? claro. Fundamental la de mis abuelas. ¿Por qué tus abuelas? Porque durante una etapa de mi vida conviví con las dos en determinados tiempos y cuando ya llega a una determinada edad pienso mucho en ellas, pienso en lo que me contaban de su vida, de su juventud, de su infancia, la desigualdad que había en esos momentos en España, pero también, bueno, la vida dura que tuvieron, ¿no? Sí. Y eso de tomar conciencia de que, bueno, que no eres una isla, de Claro. que hay situaciones en el mundo o situaciones que pasan personas de tu misma condición en el mundo que son totalmente injustas y que hay que tomar conciencia y sobre todo tomar partido Sí. para intentar mejorarlas, pues esa conciencia probablemente la llevaba ya de casa con mis padres, pero mis abuelas hicieron un gran papel en eso. Un papel importante. Y si hablamos de un acontecimiento que me estoy acordando, Sí, claro. recuerdo cuando ahora hablamos de la guerra de Ucrania y además muchos niños les preguntan a sus padres qué ocurre, qué está pasando, Claro. que llevan los pobres 2 años de pandemia y ahora una guerra, que hacen preguntas, ¿no? Y a mí me pasaba algo parecido hace 25 años ya, que parece mentira, con la guerra de Yugoslavia. Yo lo veía en la tele, preguntaba, mi madre además estaba en UNICEF en esa época, estaba haciendo campañas de... Claro. Y claro, ellos, dentro de lo que cabe, me contaban y yo pensaba en un niño de Yugoslavia que mal lo estaba pasando, que no se diferenciaba nada conmigo. Ese tipo de cosas te llaman la atención. Claro. O sea, te llaman la atención dentro de ese proceso, ¿no? A la formación de mí mismo ¿De quién en este eres? momento, de quién soy. Claro. Sí. O sea, cuando estás solo ahora en casa, muchos días por la noche, que esas voces que te hacen preguntas. Esto siempre lo decimos, ¿no? Cuando a ti también te pasará, cuando hablamos de las madres o los padres. Bueno, creo que en mi caso fue la madre, ¿no? Sí. Que siempre estaba regañando. Y luego la tienes en la cabeza, ¿verdad? Claro, esa voz interior que te Esa repite. voz interior, A sí. veces mi mujer me dice, ¿esa voz de quién es? Sí, sí, Es sí. una pregunta muy buena. Sí, sí, sí. Esa voz que me dice, Josué, acábate el plato entero. Me lo puedo dejar para después. No sé si esto lo estará escuchando, pero no sé si le hará mucha gracia cuando lo escuche. En mi caso, es que yo creo que no es la de mi madre, creo que es la de mi padre. Sí. Pero no creo que la haga mucha gracia tampoco. No, bueno, no se lo enseñaremos y ya está. Claro, esta parte la cortamos, Sí. luego esa parte cortáis. Decías que tus abuelas habían sido muy importantes, pero si tuvieras que señalar a la persona que más te influyó en tu pensamiento, en tu forma de percibir la vida, ¿quién dirías que es? Esto es un aprieto, pero yo diría que mis padres, pero son 2 y no, tampoco puedo elegir entre uno, pero si hay una persona... O sí, Miguel, sí se puede. No sé. Bueno, como no lo va a ver, no sé si lo verá mi madre, yo creo que mi padre me ha influido mucho, sí, porque claro, yo hacía preguntas, era muy pesado, de niño, adolescente era muy pesado, hacía muchas preguntas y él me las intentaba responder. ¿Y qué tal lo hacía? Pues bien, lo hacía dentro de lo que cabe bastante bien, porque la verdad que yo lo pienso ahora, digo, madre mía, qué pesado. ¿Qué le preguntabas a tu padre? Pues de todo, sobre historia, sobre política. A mí lo que me ocurre es que cuando me ha dado por una cosa me ha dado mucho. Ya. Llevo 15 años que me ha dado mucho por la política. Y ahí estás, ¿no? Claro, y aquí estoy. Entonces, pues sí, sería muy, muy pesado. Muy pesado.
con el mismo tema. O sea que Entonces se le dio bien a tu padre, ¿no? Respondió bien a las preguntas. sí, se puede decir que sí o no, depende de quién. Me imagino que para el bien, ¿no? Sí, 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 no lo sé, no lo sé. Pensando en tu infancia, volviendo a ese Miguel niño, ¿qué consejo o qué te hubiera ayudado o te hubiera gustado escuchar en ese momento, que te hubiera venido bien escuchar? El de centrarse en uno, ¿no? El de no dispersarse tanto, quizá muchas veces no perder el tiempo, ¿no? Mm, Aunque creo que también es importante perderlo, ¿no? de vez en cuando, ¿no? Sí, porque las grandes preguntas del ser humano, Aparecen ahí, ¿eh? sí, Con el ocio que diría Platón, ¿eh? sí, sí, sí. Pero es verdad, hay que aburrirse. Sí. Y creo que no nos aburrimos como deberíamos. Es que está muy difícil aburrirse ahora, ¿eh? Sí, Es que digo, de verdad es que está difícil, tío. Sí, Hay sí. veces que digo, es que no sé aburrirme, no me lo permito. es que creo que estamos en un momento social en el que somos una generación que no se le permite aburrirse aparte de todos los estímulos que tenemos ya Todo el rato. de redes sociales, que es, no de redes sociales, sino de todo, de Sí, sí. consumismo, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos que estar todo el rato haciendo cosas y luego también productivamente tenemos que estar todo el rato trabajando y sobre todo en trabajos que son creativos o trabajos que son individuales, tienes que autoexplotarte, ¿no? Totalmente. Y claro, tiene que haber tiempo para el sosiego, para la reflexión, y eso solo ocurre cuando te aburres, ¿no? Cuando puedes tener tiempo en pensar las grandes preguntas de la vida y de la sociedad. Y creo que vivimos, uno de los grandes problemas que tenemos es ese, ¿no? Claro. Es decir, no tener tiempo para aburrirnos y Claro. para pensar. ¿Y cómo te llevas tú con buscar aburrimiento y hacerte esas grandes preguntas de la vida? Cojo espacios cuando tengo tiempo a lo largo del día. El día es muy largo, da para mucho. Y luego también hablaba lo de centrarse. Creo que también he aprendido mejor a organizar mi vida. Claro. Y puedo coger pues, pequeños espacios de 20 minutos, 30 minutos para poder Hacer eso. para tener silencio. Que creo que también es otra de las cosas, ¿no? Que falta. O sea, Sí. falta un poco de silencio. Creo que el Total. silencio es revolucionario, en cierto modo, ¿no? Y, Todos vivimos en una ebullición, en un Total. constante, en un ruido constante Total. en todos sitios. Y cojo eso, al día, si puedo, pues 20 minutos, media hora de silencio pues para poder reflexionar o leer algo, escuchar algo también mediante podcast que me hagan reflexionar. Claro, claro. De poner tu atención en esa cosa. Claro, sí, sí. Y muchas veces lo que ocurre también es que uno puede pensar que hace eso y incluso sentirse mal, decir, bueno, estoy siendo productivo, pero Ya. es que también es necesario. No todo está en la productividad, ¿no? No, está sobrevalorada. Mucho, mucho. Sí, sin duda. Pues es que soy muy cafetero, ¿eh? ¿Qué te parece? Me, Por me- cierto. me está gustando. Es cierto que al principio lo he notado con cierto amargor, Sí. bastante amargo, y cada vez como que le veo otro toque. Le cojo gustillo. Sí, sí, sí. Sí. Es como, bueno, es como un té en realidad, ¿no? O sea, un telado. Sí, de hecho, la extracción se hace en frío. Es de cereza, de Ujú. café, y se hace en frío dejándolo reposar durante unas 16 horas. Pues cada vez lo noto mejor. Ole. Pues Miguel, no sé cómo de familiarizado estás con el café, pero Bueno, a mí el café me encanta. este es el granillo en verde que llega cuando se seca. Qué curioso. Y después de tener ese color verdecillo empieza a tostarse y a coger ese colorcito marrón que todos conocemos del café. ¿Cuándo empezó Miguel a tostarse? ¿Cuándo es el momento en el que Miguel empezó a ser la persona que es hoy? Bueno, dicen que la política quema mucho, ¿no? O sea, que podemos hacer casi un símil es tu tueste. con el café. Y que además los políticos hoy en día, con la realidad que vivimos también y por diversas razones, Sí, se queman antes queman, de ¿verdad? tiempo, ¿no? sí. Pero bueno, en mi caso, mi tueste, al hilo de la pregunta, pues mi tueste vino en el instituto,
en la universidad especialmente, ¿no? Porque Sí. yo creo que en el instituto, aunque nos creamos que ya somos mayores, somos en el fondo unos niños todavía, ¿no? Y en ese tueste, pues, bueno, yo la verdad que pasé unos años tostándome bien en el instituto y también en la universidad y disfrutando como cualquier chaval, pues, de sus Claro. años de universidad, que yo creo que también están para eso, están Sí. para disfrutar de la vida, disfrutar de la juventud y bueno, yo lo combiné también en una época como fue los primeros años de la década 2000, que fueron de recortes, pues en la universidad pública especialmente, pues de movilizaciones, ¿no? Claro, porque ahí ya formabas parte de algún movimiento de juventudes o Estuve, algo. no, estuve, bueno, estuve en el movimiento estudiantil de la Universidad de Ciudad Real y luego también formé con unos amigos una plataforma antidesahucios en su momento, Ahí en Ciudad Real. en Ciudad Real, sí. Ah, vale. Y bueno, asesorábamos a personas que tenían problemas con su hipoteca en buscar soluciones. Mm, Ahí sí que aprendí una cosa muy importante de todas esas familias, porque yo lo veía desde pues, la comodidad de un estudiante universitario claro. bueno, que vive en una capital de provincia bastante baratas como es Ciudad Real, Total. con un pequeño habitación tal, Que tus pero con la padres te vida protegen si que algo mis pasa padres me mal. protegen y que Claro. mi única preocupación era sacarme buenas notas. Sí. Salir de fiesta con cuidado. Y ahí aprendí en esos años, que fueron del 2012 al 2014, la importancia de valorar lo que uno tiene, Ya. valorar lo que uno tiene y de que hay mucha gente ahí fuera que ha perdido toda esperanza, que ha perdido incluso la ilusión de vivir Ya. y que siempre tiene que haber esperanza. Yo de esos años lo que me quedo, lo que pude humildemente colaborar con mucha otra gente, es que muchas familias y muchas personas recuperasen parte de su esperanza a la hora de vivir. Y creo que una de las cosas que sí que me quedo de esa época de Tueste es que incluso en las peores circunstancias, incluso cuando la vida te lo pone muy mal, es muy importante encontrar elementos para no perder la esperanza. Mm. ¿Cuál dirías que es el propósito de la vida tuya? ¿Por qué tiene sentido vivir? Creo que mi propósito o sea, quiero separarlo en dos fragmentos. Lo que Claro. es el motivo de vivir, que Ajá. pues es el hecho de estás aquí ya, has nacido, Ujú. pues quieres tener el mayor bienestar posible y lo 100%. que no quieres es sufrir. Y Claro. dentro de esos sufrimientos está la muerte. Vale. Por lo tanto, está esa faceta de motivo de vivir más natural, Sí. de animal, podemos Sí. decir, Sí, sí. y luego otra faceta de por qué quiero vivir, Claro. quizá más racional, y es el darle un sentido también a la propia vida, ¿no? Y en mi caso yo la existencia también me la planteo en esa faceta, pues en el hecho de que la vida tiene experiencias increíbles, Ajá. tanto en lo personal, y también porque quiero darle a mi vida pues un propósito, que en este caso pues es lo social, ¿no? Claro. Es la mejora de la sociedad en sus términos más abstractos y también en sus acciones más concretas del día a día, ¿no? De intentar ayudar también a los demás. O sea, dirías que te levantas cada mañana para hacer un mundo más justo, mejor. Yo creo que, a ver, dicho así, o sea, nadie se levanta, o sea, sobre todo porque me levanto temprano y me levanto con sueños, ¿no? Regular, ¿no? Me levanto para, lo primero que quiero hacer es tomarme un café, ¿no? Pero sí, es muy importante, es muy importante darle Sí. sentido a las cosas que hacemos, a las acciones que hacemos. Y en ese caso, pues sí. Ujú. Quería tornar un poquito a hablar de otra cosa que tiene que ver más con tu relación con lo sobrenatural, tu relación con la espiritualidad. Y quería preguntarte cómo ha sido tu relación con lo sobrenatural, incluso en el tiempo del tueste, con la espiritualidad, con aquello que se llama Dios. Bueno, yo creo que ha sido una relación... espera, voy a ver. Claro, claro. En mi familia podemos decir que son cristianos, Sí. que una parte cree en la iglesia como tal, en este caso la iglesia católica, Sí. otra parte no, otra parte son agnósticos, Ujú.
pero que hay un nexo en común en todos ellos, y es ese sentido cristiano de la... Bueno, esos valores cristianos, ¿no? Judeocristianos. Sí, Esa moral judeocristiana, ¿no? Que yo creo que en el fondo es compartimos. la que compartimos, ¿no? Yo creo que tenemos la misma idea del bien, tenemos la misma idea del mal, y en ese sentido, aunque mi primera infancia no fue muy religiosa en lo institucional, en lo que es la iglesia, ¿no? Sí que tenía ciertos impulsos espirituales, ¿no? Mm, O sea, yo no, de pequeño, pues, bueno, tampoco es que desarrollase una gran predilección religiosa ni nada de eso, pero bueno, yo creo que al final siempre tienes la duda, ¿no? claro, Siempre tienes una cierta duda. Y sí que comparto esos valores, sí que los comparto en esa configuración. claro. Eh, También por influencia, más que de los padres, de las abuelas, pues tuve más, por decirlo de algún modo, pude aprender una mística que es una espiritualidad que es también muy española, ¿no? Sí, pues tus abuelas eran más católicas practicantes. Eran más creyentes en ese Sí, sentido, sí. Eran más católicas practicantes, claro. tanto en la liturgia, pero también en la espiritualidad, ¿no? En lo que es la mística. Es decir, ¿En qué sentido? que puede existir algo más Vale, en eso. Eso sí que es una idea que, bueno, yo soy una persona agnóstica claro, que también vive un proceso, es decir, que se claro, lo plantea todo, que tiene dudas y que además tiene cierta curiosidad por aprender, y que, bueno, que en cierto modo puedo ver también esa espiritualidad, esa duda o esa abstracción de que puede haber algo más allá. claro. Me lo puedo plantear dentro de mi perspectiva agnóstica de no creyente practicante. Claro, porque hablabas de esa relación de pensar o de hacerte preguntas. ¿Has tenido alguna vez la sensación o la experiencia de que hay algo más? De, oye, macho, esto parece que todo lo que observo no es natural. Mm, Es muy complicado porque no me ha pasado nada paranormal Sí, ni que se salga de lo habitual. Mm, Pero algunas veces dices, joder, estoy aquí, estoy volviendo a casa. Menudo, no sé, veo los árboles moverse, veo, no sé, dices, joder, es que vaya cosa, ¿no? sí, Puede ser una construcción mía, decir, sí, esa sensación de decir, Tiene que haber algo más". joder, sí, puede ser, pero quizás sea una construcción mía de un momento. No he tenido ninguna experiencia, ningún acontecimiento que me haya llevado A creer que... a creer que hay algo más. Cuestión distinta es que no tenga dudas al respecto y que me Claro, las siga haciendo. claro. O sea, si hoy tuvieras que decir, existe Dios, no existe, existe algo como Dios por ahí, ¿qué dirías? Bueno, es que es una pregunta que creo que durante la historia de la humanidad nos hemos hecho. Sí, sí, totalmente. Claro, yo no me puedo poner aquí no sé, decir, a- a hablar de Bertrand Russell Sí, o de Chesterton, ¿no? sí, Es decir, sí, sí, sí. creo que es una de las preguntas que no tiene una Una solución. respuesta. Sí, No puedo decir que no exista nada más allá. claro, No puedo porque no tengo ningún razonamiento que me lo indique. claro. Pero que el ser humano sí que es un ser que no sé si racional o irracionalmente eh, Parece que lo anhela, ¿no? conoce la idea de la trascendencia, Ujú, es una realidad. O sea, claro, entendemos que nos hacemos preguntas sobre qué vendrá después de la muerte natural. por ejemplo. Sí, Cuestión, es decir, que creo que ese es el razonamiento. Es decir, yo no os puedo contestar a esa pregunta porque claro. no tenemos respuesta. No sé si la tendremos en un futuro. Espero. Eh, pero, pero sí que creo que el ser es un ser trascendental. Claro, claro.
Y además, bueno, perdona que te corte. Claro. Y además creo que en la vida las personas también hacemos cosas a lo largo de la vida para cuando ya no estemos. Es verdad. ¿Por qué lo hacemos? Es una buena pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque creo que tenemos esa trascendencia, ¿no? Sí. Queremos ser más, ¿no? Sí. Sí, además yo creo que el ser humano es una de las cosas que tiene, ¿no? 100%. Por eso evoluciona. Si asumiéramos que Dios existe y es un Dios personal, este Dios que tú dices no puedo ni negarlo ni parece que afirmarlo, ¿qué tendría que hacer ese Dios personal con Miguel para que Miguel dijera, ahora creo en ti? Uf. No, la verdad que es una pregunta... O sea, nunca me he planteado esa pregunta. Pues fíjate, esto es como pertenecer a un partido político. En un partido político sí que puede tener sentido, ¿no? ¿Qué tiene que hacer este partido para que yo me afilie? Claro, ¿Qué tiene que hacer esta religión para que yo me afilie? claro. Uf, yo creo que no es... o sea, no tiene que hacer nada. Básicamente lo tendré que hacer yo en todo caso. Pues, ¿cómo funciona eso? Bueno, es decir, hacerlo yo dentro de mi proceso, Sí, ver las razones o los estímulos para creer. vale, ¿Cuáles son? No lo sé. vale, No lo sé, no los conozco. claro. O sea, estás diciendo más o menos que aún no has hecho ese ejercicio de analizar los elementos para No, sí lo hago, pero o sea, no creo que... O sea, no creo que existan elementos solo racionales para creer. Claro, Por lo tanto, Dios no tiene que hacer nada para hacerme a mí creer claro, racionalmente, ¿no? sí, Por lo tanto, yo creo que es más bien en mi caso, sí, Dios no tiene que hacer nada. ya. En todo caso, lo tendré que hacer yo. Y si tú quisieras creer, ¿qué tendrías que hacer? Es que, a ver, yo ¿cómo me puedo acercar yo a Dios? Es realmente la pregunta. Sería una buena pregunta, sí. No lo sé. No sé cómo me puedo acercar a Dios realmente. Yo sé que hay que darle siempre creo que es importante darle un sentido a la vida y a la existencia. Creo que es una pregunta que cada persona se tiene que responder 100%. y que yo mi respuesta que me doy es una respuesta de un proceso Ajá. que puede conducir a Ah. Dios o puede no conducir a Dios, pero es un proceso. En ese sentido, creo que bueno, pues eso, no sé. Realmente no sé qué contestarte. No, está genial, tío. No sé qué contestarte, pero creo que en el fondo no hay que. No hay que ser dogmático con lo que es la idea de Dios. Por el hecho de que también puede ocurrir, por las experiencias que las instituciones o los humanos damos de Dios. Sí, estoy de acuerdo. Por lo tanto, no sé si llegará, no llegará, pero... Estás en el viaje. Estoy en un viaje, sí, bueno, estoy en el viaje de entender la trascendencia. Pues mucho ánimo en el viaje, tío. Bueno, lo mismo te digo, porque creo que es un viaje todos. Estamos todos en ello, sí. Sí, sí. O sea, si es cierto que Dios existe y podemos conocerle, entiendo que con la vida humana no nos sirve para conocerle. Ahora falta un poquito más, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres un poquito más de café o qué? Sí, por favor. Todo te está gustando, ¿no? Jo, la verdad que está muy bueno, ¿eh? Bien, éxito, éxito. Pues tío, te hablaba antes del grano en verde y una vez ya que el grano está tostado, pasamos a la parte en la que lo rompemos, en la que se muele el grano. Pues Miguel, nos encontramos en un momento de mucha turbulencia política y social en este momento. Y miramos la tele, que la verdad que la veo poco últimamente, porque es como que me genera un montón de toxicidad, tío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Bueno, yo creo que mm, si miramos la historia, y no tenemos que irnos tan lejos, generaciones tan lejos, la historia ha tenido una convulsión constante. El ser humano es un ser que ha hecho la guerra durante gran parte de su historia, de una forma u otra. Y lo que hemos vivido, yo creo que es importante también preservarlo, especialmente en lo que es los países de Europa, no tanto en Latinoamérica, pero sí que es cierto que en cierta parte se ha vivido Ujú. así de este modo, pero especialmente en lo que es la Unión Europea es un periodo que es un periodo de paz, de prosperidad, de desarrollo social, de libertades, que si lo vemos en perspectiva no ha sido así. Ya, Es una excepción. ya. Y de lo que se trata también es de intentar que esa excepción de paz, de civilización, de cierta cohesión social, de prosperidad, de libertad, se extienda al resto del mundo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Estamos viviendo un momento de incertidumbre, como se ha vivido a lo largo de la historia. Ujú. Y estos momentos de incertidumbre los que nos tiene que hacer llevar es a reforzar lo que es sólido, lo que se ha mantenido en el tiempo. No que se ha mantenido en el tiempo, sino lo que es sólido. Mm. Aunque no se haya mantenido en la sociedad en general, sí que se ha mantenido en por lo menos las mentes, que son los valores morales. Sí, Creo que en tiempos de incertidumbre es más importante reforzar los valores éticos y morales como los que tenemos como sociedad, que yo creo que obviamente esa fuente y que, bueno, que pueden ser laicos también, sí, existe la ética laica también, ¿no? sí. Eh, y estamos en un momento para eso, ¿no? Para tener seguridad, intentar tener seguridades. Claro. Son momentos difíciles, son momentos en los que tenemos una guerra a la puerta, a las puertas de Europa, pero también son momentos en los que vivimos en las fronteras de España una tragedia humanitaria como Mm, es la que viven en el continente africano, mm, en el Oriente Medio. No nos podemos obviar, ¿no?, que existen muchas tragedias en el mundo y creo que precisamente el ser humano como tal únicamente encontrará determinada estabilidad, determinada calma si hace acopio de esos valores morales y éticos que lamentablemente a lo largo de la historia han faltado. Solo hay que ver la historia del siglo XX por irnos a mm. algo reciente y que lamentablemente estamos olvidando y que se están perdiendo también en muchos sitios del mundo. Entonces, es el problema del ser humano son la pérdida de valores. O, digo, intentando rescatar lo que decías. Yo creo que el problema de... muy difícil, no creo, o sea, creo que mm, muchas de las... creo que lo que está ocurriendo es obra del ser humano, Mm, es responsabilidad del ser humano. mm, Lo que está ocurriendo no es una plaga bíblica, es una decisión humana. mm. Y si es una consecuencia humana, también tiene una solución humana. Y ahí es donde se inserta lo que he hablado de los valores morales y éticos. Ya, No estamos hablando de una cosa que tenga que ser así porque sí. claro, Que Putin invada Ucrania no tiene que ser así porque sí. claro. Que exista una conflictividad en Oriente Medio no tiene que ser así porque sí. O que nosotros tengamos en la Unión Europea sociedades en las que en algunas cosas estamos regresando a un pasado del que no queremos volver, Sí, no tiene que ser así porque sí. ya, Es producto humano. ya, Y dentro de nuestras posibilidades como humanos, lo que tenemos que hacer es intentar revertirlo, ¿no? claro. Pero ¿qué hacemos cuando el de al lado parece tener unos valores diferentes a los nuestros? ¿Qué hacemos cuando alguien dice, no, pero es que yo no quiero jugar con tus reglas? A mí esa idea de la igualdad y la fraternidad no me gusta tanto. Es una muy buena pregunta. Creo que se tienen que dar dos respuestas. Los que creemos en la democracia, en las sociedades diversas, en la libertad, en la igualdad, no podemos dialogar con aquellos que quieren imponer la ley del más fuerte.
Ya. con aquellos que quieren imponer su fuerza, se llamen como se llamen. Por lo tanto, ya te estoy dando una respuesta. Ya. Es decir, cada sistema tiene que tener su propia fuerza para sostenerse. Ya. Pero otra más importante, que me parece a mí fundamental, que es el valor ideológico de lo que, bueno, de lo que creemos que es mejor, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que dar donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? En la cuestión ideológica, Claro. en generar un sentido común de sociedad, que compartamos esos valores comunes. Claro. Y si ese Miguel Niño apareciera aquí, en medio de nosotros del cafetal, y dijera, oye, pero ¿por qué tus valores son mejores que los del otro? Son mejores porque no quieren hacer daño, en el sentido de... Porque creo que respetan a la persona como individuo. Porque no quieren utilizar a las personas como medios, sino que una persona es un fin en sí mismo. Y que pese a sus contradicciones, pese a sus deficiencias, creo que son valores que lo que han producido en este tiempo Ya. es un desarrollo del género humano como Mm. tal. Por lo tanto, por eso son mejores Ya. que otras ideas que lo que pueden intentar es imponerse y sobre todo pues utilizar o denigrar al individuo, Mm. a la persona como tal, ¿no? Mm. O sea, yo creo que son los... Es decir, cuando hablamos de valores me refiero a los valores plasmados, por decirlo claramente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya. Es decir, cualquier sistema que atente contra un sistema de valores que no respete a la persona, indudablemente es mejor. Ya. Y además creo que no hay que caer en un relativismo cultural al respecto, en ese sentido. Tío, hablábamos de sufrimientos, de cosas que están mal. ¿Lloras mucho? Bueno, pues fíjate, hace poco lloré por una amiga, una compañera que falleció. Fue la última vez que lloré y la verdad que no recuerdo llorar tanto en mucho tiempo. Fue hace, bueno, una persona joven además, de pues unos 50 años. Estaba con ella muy implicada en el partido y bueno, todavía la recuerdo con emoción. Y no recuerdo llorar, ser consciente de llorar tanto. Joder, siento mucho, tío. No, bueno, muchas gracias. Y realmente lloro poco. Ya. Lloro poco, pero no tengo ningún tapujo en llorar, ¿eh? O sea, creo que además es muy sano y muy necesario. Ya. Eso sí, lloro en casa. ¿Lloras en casa? No, si tengo que llorar, lloro en la intimidad, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta llorar en público, ¿no? Yo qué sé, tío. No sé lo que le gusta a la gente. A mí también me cuesta llorar. Pues yo creo que es una cosa que tenemos también más interiorizada, quizá un cliché cultural, ¿no? Los Sí, hombres. Sí. O que no conocemos mucho tampoco nuestras emociones, ¿no? Yo qué sé. Sí, que creo que también es una cosa que se practica, ¿no? Que se educa. Sí, sin duda. Pero bueno, no lloro, pero no soy de piedra. No lloro mucho, pero no soy de piedra y si hay cosas que me emocionan, Claro, lloro. claro. ¿Qué le enfada a Miguel? Uf, ¿qué me enfada? A mí me enfada mucho en mi gremio no ser eficaz. No, me enfada mucho. Me enfada mucho perder el tiempo. Antes hablábamos es un poco Del contradictorio. céntrate, ¿no? No, Ah, de lo de la pe- vaguería, de lo de Sí, del tener tiempos silencio. para de tal. Sí, sí, sí. Pero por otra parte, como que he interiorizado que tengo que estar todo el rato Ya, haciendo cosas. Y me cabrea mucho eso. O sea, no hacer más cosas. ya. Y en los demás también me cabrea mucho eso, ¿no? Es decir, el hecho de no ser serio. Joder, es que puede parecer no sé, una cosa bastante rara, ¿no? Pero a mí me cabrea mucho la gente que luego que no cumple su palabra. Ya, no, estoy de acuerdo. A mí también me cabrea mucho. Sí. Que probablemente, lo que te quiero decir, que hace 10 años, con 20 años, te hubiese dicho una cosa totalmente distinta. Ya, Pero hoy en día me cabrea mucho eso, ¿no? Es decir, que no se sea responsable con o con el cometido que uno tiene, o con... Eso me enfada. Y bueno, también me enfada mucho la mentira, ¿no? Creo que
No sé, no me gusta, ¿no? Cuando Ya. además Ya. sabes que te mienten, no me gusta. Es que se rompe algo, ¿eh? Sí, Dentro, que no sé, pero se rompe algo que decir, uff, ya. además es que, bueno, al final la confianza es una construcción en las relaciones que tarda tanto Sí, que una sospecha así, con una duda así ya. de un amigo, de cualquier... Ya. es difícil luego Muy de rehacer, difícil. aunque se puede rehacer. Sí, es difícil, es Aunque se difícil. puede rehacer. Yo creo que también somos humanos, ¿eh? Sí, Y somos en parte también débiles. sí. ¿Y qué te entristece? ¿Qué me entristece? Pues cuando la gente lo pasa mal. Sí. Y cuando veo a niños que lo tienen jodido. Cuando veo a chavales que... No sé, o sea, sin conocerlos, pero los ves por la calle y dices, joder, madre mía. Ya, Porque, joder, ves que son gente, son personas que tienen toda la vida por delante sí, y que, pues que no han tenido, no están teniendo esas oportunidades y eso ya, me entristece. ya. Para cerrar nuestra molienda, ¿qué piensas de la muerte? Mira, es otra pregunta trascendental. Hemos venido a jugar a esto, ¿no? Claro, claro. Yo creo, o sea, cuando me he puesto realmente a reflexionar sobre la muerte, Ujú. he parado. ¿Cómo es eso? Porque me, me cuesta mucho pensar. Me cuesta pensar que esto se acaba así, porque ya está, pum, chim, pum, se Ya, acaba. ya, Aunque por otro lado también pienso que somos animales ya, y que bueno, que puede ser un proceso biológico nada más ya. y que todo lo que hemos construido racionalmente Sí, o todo lo que hemos dado en nuestra vida, pues bueno, no tenía el más mínimo sentido trascendental, es decir, que no existía trascendencia. Y, y bueno, es una pregunta que cuando me la he hecho no me ha generado cierta ansiedad quizá, ¿no? O por, cierta... No ansiedad, no es la palabra. Desasosiego. ya, como miedo. Sí, bueno, sí, se puede decir. Y no es una pregunta que haya desarrollado una gran respuesta. Claro, Por lo tanto, bueno, pues eso, no tengo una respuesta a la muerte. Tengo el sentimiento que genera pensar sobre la muerte, claro, que es ese miedo, esa incertidumbre, ese desasosiego. claro. Entonces, a la pregunta clásica de qué hay después, ¿tú qué dirías? Que no tienes ni idea, ¿o qué? Yo lo que te puedo decir es que puede ser esto un proceso, lo que he dicho, es decir, Sí, natural. que Sí. el proceso humano sea un proceso biológico, Ya, que naces, creces, y mueres, muere. tienes una serie Sí, de circunstancias, de experiencias en la vida claro, y mueres, claro, o que también puede existir algo más allá. claro. ¿Te gustaría que existiera algo más? Pues no lo sé, porque la idea de la eternidad Sí, como tal es una idea que creo que la mente humana no puede concebir no en puede. su propia vivencia como tal. Claro, Y por lo tanto también una vida eterna claro, me genera también mucho desasosiego, pero va relacionado con la muerte, ¿no? claro. Y cuando vives la muerte de seres queridos o compañeros, como mencionabas, no sé, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo procesas? Bueno, yo creo que es un shock en su shock cuando se muere alguien querido, siempre. Mm, Pero también te queda la tranquilidad de que lo vives en el recuerdo, ¿no? Creo que esa persona no ha muerto, Ya, que en vida se le recuerda, ¿no? O que tú le recuerdas. ya, Y aunque ya no esté más, pues te quedas con lo positivo, te quedas con lo bueno, ya, con lo que has vivido, de esa persona, bueno, con lo mejor de su existencia.
Por eso, bueno, creo que como toda muerte es un shock, pero luego hay que hacer una construcción también del fallecimiento y que de esa construcción del fallecimiento lo que hay siempre que intentar o tender es en el día a día, pues preservar y revivir esos recuerdos positivos, ¿no? Ya. Es cierto que he tenido también la fortuna de decir, no tener dentro de lo que cabe un fallecimiento tan cercano como puede ser un padre, una experiencia tan cercana como un Claro. padre, una madre, un hijo, un hermano, Claro, que indudablemente pues no puedo valorarla claro. porque debe ser muchísimo más Sospecho que... duro y más desconsolador. Sin duda. Por lo tanto, por lo menos en las vivencias que yo he tenido, al final, después del dolor, es el recuerdo. Qué bonito. Como te decía, en el caso de nuestro café de hoy, se ha hecho en frío y la extracción nos va a dar unas notas u otras en el café. ¿Cuáles son las notas de Miguel? Las notas que crees que la gente percibe fácilmente. Ah, joder, pues es una buena, es interesante eso, porque yo creo que siempre hay una diferencia entre lo que percibimos nosotros, que percibe la gente de nosotros y lo que percibe la gente en realidad, ¿no? Total, total. Sí, yo no sé, lo que yo percibo de mí mismo cuando hablo con la gente, Sí, pues es intentar ser, pues no sé, no intentar ser, o sea, no sé, normal, ¿no? No parecer, intentar no parecer gilipollas no, vanidoso, claro, claro. o pedante o tal, ¿no? Yo creo que eso es la intención que tengo yo. Claro, ¿Puedo reflejar al exterior? Pues depende del momento, algunas veces, bueno, con mi entorno soy más divertido, claro. también por las circunstancias. Luego, pues intento ser trabajador, intento ser serio en las cosas que me propongo y intentar ser una persona cercana, intentar serlo, Ujú, porque yo no sé si lo soy realmente, o sea, lo claro, tienen que decir los demás, ¿no? claro. Es que esta es una buena pregunta porque es como... creo que muchas veces nos definimos, decimos soy Sí. una persona humilde, tal, y luego en tu vida diaria ves que todo es mentira, ¿no? Por lo tanto, creo que al final es las personas que me conocen como me Claro, tienen que definir. claro. La pregunta te la tendría que hacer yo a ti. Imagínate que ahora digo todo lo contrario. Digo, un tío lejano. Tío, te he dicho que con la extracción sacamos notas del café. Sí. Y es cierto, pero a la vez hay una cosa que no he dicho. Y es que hay algunas notas de los cafés que son difíciles de sacar. Que se necesita muchísimo amor, muchísima precisión, paciencia para extraerlas. ¿Qué notas de Miguel crees que mucha gente no percibe y que están ahí? ¿Qué notas crees que cuesta a la gente más percibir de ti, de quién eres? Intento mostrarme Mm, tal y como soy. Y por lo tanto no tengo, por decirlo así, un retrogusto por ahí raro que no se conozca, ¿no? O sea, yo claro. creo que intento también tener una máxima en mi vida y es tratar a todo el mundo por igual. Mm, Intentar tratar a todo el mundo por igual. Sea quien sea. ya. La extracción es el café que tenemos después de los filtros. Y usamos muchos filtros actualmente, los seres humanos. No solamente por redes, también Ujú. cuando nos acercamos a los demás. ¿Cuánta gente crees que te conoce sin filtros? Uf, pues mi familia, que además mi madre siempre me dice que soy súper majo con todo el mundo, Ah, sí. menos en casa, a veces, porque que no, ¿sabes? Que estoy más arisco, ¿no? Más a mi bola, ¿no? Eso pasa. Sí. Sí. Y por lo tanto, en esa faceta me conoce mi familia, mi novia y algunos amigos de confianza. Claro. Y ni siquiera, porque claro, muchas veces cuando estás con los amigos es Claro. para estar en buenos momentos, ¿no? Claro. Aunque bueno, la amistad también se demuestra en los malos.
Sí, sin duda. Antes decías que cuando llega la muerte de un ser querido, queda el recuerdo de esa persona. ¿Mm? Cerrando esta extracción de Miguel, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente cuando ya no estés? Uf, pues lo primero espero que sea dentro de mucho tiempo y lo segundo espero que me recuerden como un buen tipo. No como una buena persona, en el buen sentido de la palabra, porque, joder, vivimos en una sociedad en la que cuando a alguien le dicen que es buena persona, Sí, parece que es alguien que sea tonto, que, ¿verdad? ya, Muchas veces, ¿no? ya, Tiene esa acepción. sí. Bueno, yo quiero que me recuerden como una buena persona en el buen sentido, en el sentido originario de esa palabra, ¿no? Una persona justa. Qué guay, tío. Pues ojalá te recuerden así. Bueno, y que sea dentro de mucho. Sí, total. Antes, y para ir cerrando, me decías que no estás muy habituado o muy expuesto a esa parte del mundo más espiritual o por así como lo queramos llamar. Y quería proponerte hacer una especie de ejercicio espiritual. ¿Qué te parece? Bueno, si no, si no es muy difícil. ¿Estás ready? No, Normalmente se suele recomendar cerrar los ojos, así que yo te di libertad si quieres cerrar o no cerrarlos. Y lo que sí te diría es ponte cómodo. ¿Estás cómodo? sí, sí. Ponte cómodo, Miguel. Coge aire. Suéltalo tranquilito. Y voy a leerte una frase un par de veces. Y con mente en blanco quiero que me digas qué piensas, qué sientes, qué viene a tu cabeza. Muy bien. Pues ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? Pues ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué piensas? ¿Ha habido alguna imagen o alguna palabra que haya resonado más en tu cabeza? Yo creo que el espíritu es importante. O sea, no sé cómo concebir eso, no soy un filósofo, Ajá. no, o sea, no voy a hacer una tesis sobre el espíritu o el El alma, alma, sí, eso sí. pero sí que podemos decir incluso la racionalidad, ¿no? Darle razón a las Sí. cosas. Creo que sin razón, sin sentido, mmm, nada lo tiene, ¿no? O sea, creo que esa es la clave. Darle sentido a la existencia, de un modo u otro. ¿Y el sentido de la existencia de Miguel? Pues como tenemos un mundo tan, una sociedad, desde lo más pequeño hasta lo más grande, con tantas goteras, con tantas cosas por resolver, Ujú. mi sentido es intentar que haya menos. Por lo menos que haya menos goteras. Tapar goteras, ¿no? Sí, puede ser esa. Pues qué guay, tío. Cerramos con la pregunta que ya te anticipé que te haría. Ah, cierto. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Bueno, pues Jesús, para mí, no es un solo Jesús, ¿no? El Jesús de mi infancia es el Jesús que veía en los cuadros del mercadillo. Los cuadros del mercadillo. Sí, ese Jesús simbólico, de rubio, con ojos azules. Sí. Ese es mi primer Jesús, ¿no? Una persona que, por lo que me habían contado, una persona buena, una persona justa. El Jesús que conozco un poco más mayor es un Jesús eh, que lo veo en la obra de determinadas personas de Puerto Llano que se dedican al cristianismo, como el pastor evangélico Evelio, o Carmen, en otras personas también católicas, Sí. es el Jesús que veo.
el del Jesús de los pobres, Ajá. y el Jesús que después de un tiempo veo, a través de las pocas lecturas que he podido hacer en este tiempo, Ajá. es el Jesús que en su tiempo fue un Jesús rebelde ante un imperio como el romano, ante un sistema muy fuerte religioso como el judío, y lo que veo es un inconformista en la actualidad. Y una figura que, utilizada correctamente, puede ser un aliado para hacer una sociedad mejor. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Josué, y al Cafetal por invitarme. Jope, espero que hayas tenido un tiempo bueno. Nosotros hemos disfrutado muchísimo y nada, muchas gracias de nuevo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si te gustan los contenidos que hacemos, te animo a que te suscribas al canal del Cafetal, que nos sigas en redes sociales como por ejemplo Instagram, en donde publicamos contenido nuevo todas las semanas. Y nada, nos ayuda muchísimo que le dejes a me gusta, que lo compartas, que como he dicho te suscribas. Muchas gracias y recuerda, no estamos tan lejos.